Radio 10 presenta a Daniel Aprile. Comienza Palabra de Campo. Palabra de Campo en Radio 10. Buen día amigos, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a Palabra de Campo del fin de semana. Buen sábado para todos. Lindo sábado tenemos hoy por delante, ¿eh? Mínima de 8, máxima de 17. Después les voy a contar qué va a pasar mañana domingo. Hoy sábado, día espectacular. Primero para disfrutar, como siempre. Y segundo para darse una vuelta por la rural. Hoy se hace la inauguración oficial, así que vamos a hablar seguramente de eso y de muchas cosas más durante el programa del día de hoy. Pero hoy no es un programa más. Y no digo que sea un programa más por esta cuestión de la rural, sino porque además tenemos una visita. Nos ha venido a ver aquí a la radio mi querido amigo Carlos Soler. Y vamos a hablar de un montón de temas. ¿Cómo estás, Carlitos? Daniel, qué gusto. La verdad que hacía un año que no venía acá a visitarte. Y bueno, es una sensación rara porque tantos años uno frente a este aparatito negro que tengo acá adelante. Y bueno, y ahora es como que lo miro así con cierta reticencia. Digo, bueno, a ver, y no, nada. Me llena de alegría poder estar compartiendo esto con vos y con toda la audiencia del programa, lo cual es un placer. Y bueno, y charlar de lo que quieras. Y esto es como la bicicleta, ¿viste? Un día hace mucho que no andás, pero después te subís y andás. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo porque debe ser de las cosas de la vida que uno aprende de chico y de repente 20 años no usás una bicicleta, pero agarrás una, haces 10 metros y capaz que a los 20 le soltás el manubrio, claro. Y le metés con... Exactamente. Y le metés sin manubrio. ¿Vos cuántos años vos estuviste muchos años en el INTA, sí, como ingeniero agrónomo, sí. Pero ¿cuántos años de periodista, digamos, de trabajo en los medios? Mira, cortita y al pie, mi historia. Yo llegué de un posgrado. Porque nosotros nos conocemos hace muchos años, yo conozco tu historia, pero la gente que está del otro lado, no. Quizá no. O sí, pero... O como dice Mirta, ¿viste? Exacto. Todo se renueva, así que bueno. Mira, yo volví de hacer una especialización, un posgrado en Francia en el año 86 y cuando llego al pueblo que yo trabajaba, que es Coronel Pringles, se había inaugurado el cable. Antes no había cable. Cuando yo me fui, yo veía televisión con la antena de fierro alta. Claro. Y la señal era de Bahía Blanca. Claro. Cuando llego está el cable. Y el dueño del cable me dice, tenés que hacer un programa de campo. Yo nunca me había sentado frente a una cámara de televisión en mi vida. ¿Pero cómo lo conocías al dueño del cable? No, porque era de Pringles. Y yo estaba en Pringles laburando. No me muero. Sí, me conocía. Bueno, sí. Carlitos, tenés que hacer un bacano. Él es el responsable entonces de este camino. Él es el responsable. No. Absolutamente. Y empecé a hacer un programa de 15 minutos los viernes de 8 a 8 y cuarto de la noche que se llamaba Técnica al Día. Excelente. Un fin de semana largo, viene a Pringles a pasar ese fin de semana la que era en ese momento la gerente de programación de Radio Mitre. Me ve al aire, le dice la dueña, chiquile, Carlitos Soler, le dice la dueña, lo conocí, dice, ¿cómo no lo voy a conocer? En un pueblo te conoce todo el mundo. Me dice, lo quiero conocer porque me gusta lo que hace. Bueno, te la hago corta a vos y a la audiencia. A los 90 días empecé con Marcelo Bonet en Radio Mitre. Excelente. A partir de ahí, lo conozco en un cóctel a Luis Landricina. Sí. Cuando lo tenía medio cerca, Luis, mucho gusto, Soler. Soler dice, te escucho en Radio Mitre todos los días. No dice, yo tengo una asignatura pendiente que es hacer algo para la gente de campo que no sea humor. Le digo, déjame armarlo y vemos qué se puede hacer. Bueno, pensé un esquema, lo armé. Le digo, Luis, tengo más o menos lo que a vos te puede llegar a interesar. Me invitó a comer al Palacio de la Papa Frita. No me voy a olvidar nunca más en mi vida de todas estas cosas. Ahí le conté cuál era la historia, y bueno, a los 40 días empezamos con el programa. Yo le puse el nombre, Landricina mano a mano con el campo, y arrancamos. Qué bueno. Así que esa es un poco la historia. Después siguió todo esto. Sí. Y bueno, hasta que trabajamos juntos. Exacto. Ese fue solo el punto de partida. El punto de partida. Pero ¿quién le hubiera dicho pero vos algo había en tu interior que te hacía ser una persona muy vinculada a la comunicación más allá de haber estudiado agronomía? Totalmente de acuerdo, porque justamente yo trabajaba en la extensión, que es la comunicación, o sea, el extensionista es el nexo, para ponerlo en blanco y negro, entre el capitoste del INTA, el investigador, el PhD, el que está mirando por el microscopio, lo tenés digamos, arriba y a la derecha. Claro. Y acá a la izquierda y a la misma altura mía está el productor agropecuario. Y yo era la persona encargada de traducir, vamos entre paréntesis, lo que había generado ese investigador y contárselo al productor. Con lo cual
digamos, es una forma de hacer un periodismo singular, pero sí, periodismo claro, al fin, que es contar una historia. Claro. Y bueno, sí que tenía, digamos, cierta facilidad para hacer eso, ¿no? Con una audiencia que sería el productor y el investigador. El productor y el investigador. Pero no hay mucha diferencia porque con la audiencia en general, porque es básicamente eso, contar y traducir. Absolutamente, y bueno, y yo daba charlas, armaba una charla en una escuela, venían una enorme cantidad y ahí tenés que aterrizar porque uno tiene que aprender a traducir las cosas para que sea accesible a todo el mundo, a un chico. Que iba con el padre, entonces vos le contás una historia, el trigo, y un transgénico, te voy a contar cómo es un transgénico, para qué sirve, para qué no sirve, viste que la gente por ahí los putea, pero te voy a contar que no hay que putearlo, porque en realidad, bla, 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 bla. Bueno, eso es un poco... Qué bárbaro, Carlitos, me encantó que lo pudieras repasar porque también seguro que te hace ir un poco más atrás con tu mente, ¿no? Absolutamente, porque fue una experiencia extraordinaria. Vos calculás que yo empecé, como te decía, en Radio Mitre, después estuve en televisión 10 años con Luis, y después, bueno, con vos en Radio del Plata, bueno, en fin, toda una historia. Un tiempo. Y acá mismo un tiempo. Y acá mismo un tiempo en Radio 10, por supuesto que sí. Qué bárbaro. Bueno, Carlitos, y acá nos encontramos otra vez en otra rural, no sé, la número 1000 ya, nuestra. Y nos encontramos y estuvimos recorriendo un poco también la muestra. Y en esos caminos que recorrimos nos encontramos con algunas personas, vos te saluda a todo el mundo, y uno va charlando, y en uno de esos pasillos que íbamos caminando juntos lo encontramos a Alfredo De Angeli, ¿no? Te escuché perfectamente. Y hablamos con él, le hicimos un par de preguntas. Sí. Y la vamos a compartir con la audiencia porque esto es lo que nos decía Alfredo De Angeli, senador hoy por la provincia de Entre Ríos, y un hombre que quizá algún día... Yo creo que en el interior de él está querer ser gobernador de la provincia. Mira. Sí, seguro. Mira vos. Pero bueno, por ahora senador y una persona obviamente muy vinculada al sector agropecuario que surgió en aquel conflicto, pero que ya tiene mucha experiencia en la vida política. Así que de esos temas, de la vida política y del campo, hablamos con él. Alfredo, te veo acá recorriendo la rural de Palermo. ¿Cómo ves al sector hoy? Vos sos una persona que tiene mucha experiencia en el sector, en la política, tanto tiempo, tantos años. ¿Qué ves hoy con este clima político que se vive? Bueno, primero quiero saludar a la gente de la rural y felicitarlo por toda esta muestra. Y yo veo una gran incertidumbre de parte de los productores. ¿Por qué? Porque primero venimos de una seca, de un momento difícil. Los productores, los contratistas rurales, que principalmente es un sujeto que es el que mueve la metalmecánica, lo veo con una incertidumbre tremenda, porque si bien la tasa de inflación de más del 100%, en otro país el ministro de Economía no existiría, hoy es candidato a presidente, dice, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué, vamos a seguir con esta inflación del 100%? Estas son las cosas que el productor dice, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a seguir exportando? ¿No vamos a seguir exportando? ¿Quién va a ganar las elecciones? Hay una incertidumbre. Y hay como algo así como expectante. Esperemos a ver qué pasa en las PASO. Vamos a ver. Está bien, la gente sembró trigo, está fertilizando, pagan una locura los fertilizantes, ahora más con los impuestos, hay que importar, los repuestos, todo esto. Pero el argentino es argentino, sigue apostando por la Argentina. Ahora, lo que veo que antes la gente no se interesaba tanto por la política, el productor agropecuario no se interesaba, fue un gran error. Hoy lo veo a muchos productores preguntando qué va a pasar. Ya le empezó a interesar la política, porque ahora ya van, porque no es los impuestos, ahora van por su capital, porque lo están descapitalizando a través de la gran carga impositiva. Y eso el productor empieza a ver, che, el campo, no sé cómo lo voy a tener el año que viene si no tengo que venderlo, si seguimos con esta gente. Pero lo veo con poca participación. ¿Crees que es un buen gesto que haya venido Massa, que haya venido un peronista después de tanto tiempo en la rural? A ver, sabemos por qué vino él acá. Porque está en política y es candidato a presidente. Anda buscando votos. Ahora, lo que está haciendo él hoy es el superministro. Superministro pensando en otras épocas cuando había un superministro que lo criticamos y después nos dimos cuenta que más o menos hacía las cosas bien. Sí. ¿Entendés? Entonces era un superministro y tiene que venir acá porque anda buscando los votos. Ahora, ¿qué todos vienen buscando votos. Todos vienen buscando votos, sí. Está bien, pero los otros no han sido gobierno, es parte en gobierno. Que la verdad que con el 100 y pico % de inflación, en otro gobierno que no sea peronista ya lo hubieran sacado a patada. Sí. Muchos lo criticaron a Pino por estar, pero estuvo con Larreta, estuvo con Massa, muchos lo criticaron a Pino. Pero yo me pongo lo de él. Sí. A mí hay gente que sacó fotos lo mío en otra época y me criticaron. Él no la buscó a la foto, él fue Cortés, presidente de la rural, invitó porque es una organización que tiene que invitar. Y sí, pero nunca va a dejar a la gente conforme.
Ahora, él hizo un gesto de invitarlo a almorzar, se sentó al lado, y el ministro, muy piola, muy pícaro, como son los compañeros, le dio un abrazo y la foto que recorrió el país. Tal cual. Y se ganó la puteada. Yo me acuerdo cuando fue uno ahí, el que le tomó el campo Echeverri, me pidió reuniones institucionales y se las tuve que dar como senador de la nación. Me puteó medio país, pero eso no quiere decir que me cambie la camiseta. Ese es el tema, ¿viste? Ahora, si no dialogamos y buscamos un acuerdo, este país no tiene salida tampoco, ¿eh? Lo que no sé con esta gente, porque si esta gente piensa ir contra los derechos de la propiedad privada, ¿no es cierto? Que van a seguir militarizando la justicia y que van a seguir cargando al sector productivo con impuestos y van a seguir con los cargos agrandando el Estado, tampoco tenemos salida. Supongamos que la oposición es gobierno a partir del 10 de diciembre. ¿Qué puede mejorar para el campo? Lo primero que tienen que tratar de unificar el tipo de cambio y después ir con un programa como hizo Mauricio Macri, que después no lo pudimos hacer, ir bajando las retenciones. Uruguay no tiene retenciones, derecho de exportación, mejor dicho. No tiene Brasil, no tiene Bolivia. No tiene derecho. Y nosotros, con todos los derechos de exportación y toda la carga impositiva, tenemos el 50% de pobres. Quiere decir que está mal administrado esto. Entonces, hay que unificar el tipo de cambio. Yo no soy economista. Hay que darle una salida, digamos, un futuro, marcar un camino hacia el futuro para poder resolver estos problemas, para producir más. Porque en tu casa, si vos gastás más de lo que te entra, tenés dos caminos. O achicás el gasto o producís más. Y bueno, acá tenemos lo mismo, tenemos que achicar el gasto y producir más. Ahí lo escuchábamos Alfredo De Angeli. Vos, Carlitos, me decías mientras lo escuchábamos que te acordás perfectamente cuando comenzó todo, cuando él se tiró en la ruta. En la 125, que fue un lío enorme entre el campo y el gobierno en ese momento, De Ángeles en un momento, no me acuerdo en qué ruta, porque ha pasado mucho tiempo, pero él se tiró en el piso, y me acuerdo los gendarmes sacándolo a la rastra del piso de esa ruta, y un De Ángeles que, bueno, aparecía en escena y que nadie conocía. Totalmente. Y a partir de ahí, bueno, toda una historia, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora, hablando de política y hablando de todos estos temas, la verdad es que, viste que le preguntamos, justamente lo decía recién, que fue Sergio Massa también a la rural, y mañana vamos a escuchar también otros testimonios de otros dirigentes del sector agropecuario que estuvieron ahí. Obvio que estuvimos charlando con mucha gente, simplemente ponemos esta conversación que mantuvimos con De Angeli porque además nos pareció interesante, porque le preguntamos, por ejemplo, sobre esta situación de Sergio Massa, de la presencia y de que estuvo con Nicolás Pino. Se armó un revuelo con esa foto durante la semana, terrible, tremendo, que de hecho generó que un ala un poco más conservadora de la sociedad rural hiciera un video que nosotros también publicamos, un video que se compartió muchas veces por redes sociales donde se cuestiona un poco también a la dirigencia rural. En particular, ahí lo cuestionan mucho a Pino, pero hay fotos de todos, una cantidad importantísima lo vi. de dirigentes, ¿viste? Pero está un poco cuestionada en realidad la dirigencia en general. En general. ¿No? Y que es un lío muy grande que estamos viviendo los argentinos. Yo ya tengo unos cuantos años y he pasado por un montón de situaciones complicadas y difíciles, inclusive mucho peor que la de ahora. Claro. Porque la del 90, madre mía querida, uno se asusta ahora, dice la inflación está en el 8% mensual. Bueno, en esa época que yo vine acá a Buenos Aires, la inflación era del 3% diario. Te cobraban el 3% diario en un banco si estabas debiendo plata. Diario. Yo me había quedado, porque yo cuando surge esta alternativa que te conté hace un ratito, les conté hace un ratito, de que empecé a trabajar en esta radio con Marcelo Bonelli, yo me tenía que trasladar a Buenos Aires. Claro. Yo tuve que vender mi casa en Coronel Pringles. No. Sí, obviamente, porque me tenía que venir a vivir a Buenos Aires. Claro, sí. Bueno, macanudo. Entonces yo pongo en venta mi casa en Pringles. Te voy a contar esta historia rápido porque sí. Y entonces me llama mi mujer de Buenos Aires y dice, Carlos, encontré el departamento. Tenés que venir hoy porque era el 3% diario. O sea... En dólares ya en ese momento. Absolutamente. Te decían 10 y eran 10 de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, bueno, macanudo. Yo me tomé un avión en Bahía Blanca y el señor que me había comprado la casa en Pringles le digo, mira, me pasa esto. Me dice, vos andás a Buenos Aires y vos con media hora de anticipación me decís y yo la plata que te voy a pagar por la casa de Pringles te la deposito en 40 minutos en cualquier lugar de Buenos Aires. Le digo, ¿y la escritura? Dice, vos andás a Buenos Aires a arreglar el bolonqui vete lo que pasa en los pueblos, y yo después vamos a arreglarlo de la casa con vos. Me deposita la plata, yo me vengo a Buenos Aires, tenía otro saldo, bueno, compro el departamento, ¿no es cierto? Y bueno, y así funcionaban las cosas. ¡Qué estrés!
Un horror. Al poco tiempo, no se habrían pasado 40, 50 días, me llama el gerente del banco de Pringles. Me dice, Carlito, venía a arreglar el bolonque que tenés acá. Yo había dejado a la guita de hoy una deuda de 200.000 pesos. Al 3% diario, los 30 días tenías el 150, porque el 3 sobre el 3 sobre el 3 sobre el 3, ya de 200 debía 360, 370. Digo, no puedo atajar este bolonque. Claro. Bueno, no sé, suponte que digo, junto 200. Y si no, te tengo que dejar a mi hijo porque no tengo otro. Dice, bueno, vení, que lo vamos a arreglar. Llego a Pringles con los 200. El tipo sacaba, me acuerdo, de un canasto, de un sobre, de una caja que tenía papeles, rompía, tiraba, porque este era el interés. Bueno, Carlitos, listo, 200, andás feliz, viste, arreglaste. Hoy me muero. Y así terminó esta historia. Pero así, eso sí vivió en la Argentina. Qué increíble. Bueno, pero esta suerte de descrimiento de la que recién hablábamos es la que genera, por ejemplo, que mucha gente en las últimas elecciones no haya ido a votar tanto en concurrencia. Bueno, de estas cuestiones políticas vamos a hablar después de la pausa. Quédate. Ya vuelve Daniela Prile en Radio 10.